Dando. A ver, el que quiera. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, Sí, se A ver, escucha. bueno. ¿Y alguien que responda? están pensando. Bueno. O sea, se entiende la pregunta. De 300 a 310, la K cambió, aumentó en realidad. Fíjense que aumenta la temperatura, aumenta la K, aumentó 2000, en 2400. De 800 a 810, la K aumenta en un orden de 10 a la 6. ¿Cuál sería la conclusión? Era lo que habíamos visto ayer, habíamos dicho que era mientras más grande la energía de activación, era más sensible a los cambios de temperatura, digamos. No exactamente, porque acá fíjate que la energía de activación no la cambiamos nunca. Pero por ahí va. A ver, A ver, ¿no? en el chat me escribieron algo, pero es más fácil si lo dicen. Mayor delta T, el salto de K es más grande. ¿Qué les parece eso? Activen si quieren los micrófonos. Si se hace mucho lío, los vamos desactivando, pero actívenlo y opinen, no hay problema. El delta T es el mismo, es 10 grados centígrados. El delta T es el mismo y la reacción es la misma porque la energía de activación es la misma. Entonces, ¿qué sería? Cuando yo estoy a temperaturas bajas, vamos a considerar 300 a 310 bajo. ¿Cómo es la influencia en el cambio que si me voy a temperaturas altas? Y es pequeño, y pasa que es una función exponencial, al principio crece lento, digamos, y a temperatura más alta crece mucho más rápido. Perfecto, esa sería la conclusión y la idea interesante que nosotros tenemos que tener y que nos tiene que quedar al momento de diseñar un reactor. Si nosotros estamos trabajando en un reactor con temperaturas bajas, por ahí modificar, aumentar la temperatura para aumentar la velocidad de reacción, no me va a influir en demás. Va a influir, pero no tanto. Pero si estoy trabajando a temperaturas altas, hay que tener cuidado también de que cuando aumente un poquito la temperatura, va a aumentar mucho la velocidad de reacción. ¿En qué influye esto? Porque en general uno quiere que aumente la velocidad, quiere obtener productos rápidos, lo más rápido posible y lo mejor posible. Bueno, uno de los temas es que a veces hay reacciones que son exotérmicas. Entonces, si esa reacción es exotérmica y, me, y se produce mucho más rápido, me genera una cantidad muy grande de calor, toda de golpe, que en algunos reactores no las voy a poder sostener, retener o consumir y la temperatura se me puede ir y puedo hacer un desastre. O sea, se puede romper el reactor, se puede producir productos que yo no quiero o inclusive descomponer el producto que yo quiero obtener. ¿Se entiende? Igual ahí tengo una consulta. Dígame. Uno Pero, no profe, debería una cosa que noté que en cuanto a la regla, Bueno, para vos o yo. Matías Rufino, son dos. Que somos los dos Mati también. Eh, Bueno, bueno, voy yo. Mi duda es, o sea, si bien ahí estamos viendo la diferencia absoluta, por así decirlo. Sí, una diferencia. Pero ¿por qué no sí, no le prestamos atención al porcentual del aumento? Porque bueno, la temperatura más baja subió el 56% la velocidad y la sí. temperatura más alta el 13%, si mal no recuerdo. Entonces yo saqué exactamente la conclusión inversa que recién, que el cambio iba a ser mucho más notorio a bajas temperaturas. No, La, la pendiente a baja temperatura también es más grande, Diego. sí. Yo también tengo Ahí la misma va. duda que él. Ah, bueno, ahí vamos a mirar la curva. Tenés razón y hay que ver. Eh, bueno, voy a pasar directamente a mostrarle la curva. En realidad, la curva tiene esta forma. A ver, a ver si se las puedo mostrar una curva más linda. Esperen, hagamos una cosa.
Miremos la pregunta B y después volvemos a la anterior. Uh. Usted, en la B les pide cuando la temperatura es infinito. Bueno, Sí. veamos que cuando la temperatura es infinito, acá deberían reemplazar por un infinito. ¿Sí? Y si reemplazan por el infinito, bueno, queda todo rayoneado. Ya vamos a practicar más. Bueno, lo ven ahí, si la temperatura Profe, la ¿está cambian por infinito, transmitiendo la ponen... pantalla? ¿Usted? Es una aplicación. Pero no veo, yo no veo nada, por ejemplo. A ver, Yo veo que ven. bueno, No pero sé yo si alguien entonces ve... me fijo y salgo nuevo, no sé. Ahí está. Toqué otra cosa, perdón. Ah, fíjense que acá la temperatura... si ponemos la temperatura infinito, bueno, traten de seguirme sin que señale, porque si no se me hace lío. Si la temperatura es infinito, acá este exponencial tiende a 0 y me queda e a la 0 que vale 1 y por lo tanto la k tiende al valor de 10 a la 15 y ese 10 a la 15 es la A, la energía, el factor preexponencial de ¿cómo se llama? De la ecuación de Arrhenius, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora la idea sería, les voy a tratar de compartir una curva hecha con MATLAB. Y ahí vemos lo que ustedes dicen. Permiso para hacer una acotación mientras vas cargando, Diego. Sí, Nati, dale. Acá, si bien relativamente, o sea, porcentualmente, es mayor el cambio a baja temperatura, acá lo que nos interesa es el valor absoluto. Porque a bajas temperaturas la velocidad aumenta poco, solamente con un cambio de 10 grados aumenta en 2.400 unidades. En cambio, a alta temperatura, 10 grados nada más en la temperatura, el valor de la constante aumenta de 1 por 10 a la 8 unidades. El cambio exacto, digamos. Sí, esa es la idea. Bueno, ahora ahí ustedes ahora ven la curva que les estoy mostrando, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, fíjense que, bueno, hay dos cosas. Primero miremos acá la forma. Acá que estamos a muy bajitas temperaturas, fíjense que acá la pendiente de esta curva es casi nula, es muy bajita. Después, a otras temperaturas empieza a aumentar muchísimo y a temperaturas muy altas se vuelve a cambiar la pendiente y fíjense que va a tender a este valor de A. Hasta ahí se entiende. Ahora, cuando el tema es en relativo, bueno, primero va a depender de mucho en qué zona estemos trabajando. Por eso también es importante cuando uno quiere diseñar un reactor y quiere ver la cinética, también evaluar esta curva. Esta curva la conocían de la química general. Fíjense que acá en temperaturas bajitas, no van a tener, o sea, se observa que no hay un cambio grande. Lo único que tengan cuidado, que fíjense que acá yo estoy graficando hasta 15 por 10 a la 4, o sea, estoy teniendo temperaturas inalcanzables realmente en un reactor.
O sea, depende en qué parte de la curva esté trabajando. Si comparamos esta parte de la curva, la primera, de acá hasta acá, con esta parte de la curva, de acá hasta acá, nosotros ahí podemos decir que a estas temperaturas ese cambio, ya sea absoluto o relativo, va a ser como más chico que si trabajo en esta zona. ¿Está bien? Eso se entiende. Ahora bien, ¿por qué es importante el cambio absoluto y no el... O sea, son importantes los dos cambios y es importante tener en cuenta que a veces un cambio chico me acelera mucho las reacciones. Pero el problema es, no es lo mismo acelerar una reacción, sobre todo en términos de calor, 2000 veces que 10 a la no me acuerdo cuánto era, 10 a la 8 veces. O sea, ustedes imagínense que lo que es generación de calor, que principalmente ese debe ser es uno de los problemas. Si la reacción exotérmica, ¿se acuerdan que ayer decíamos A daba el producto más calor? ¿Sí? Y la velocidad con que A pasa a B te lo da la cinética. Y también la cantidad de calor que se libera cada vez que un molde A pasa a un molde B, te lo da la cinética. Entonces, por ahí, si yo la acelero 2000 veces a la reacción, puedo generar un calor, o sea, ese calor se va a generar en una forma más rápida, pero la puedo llegar a controlar. Pero si yo acelero la reacción en un orden de 10 a la 8, esa cantidad de calor no la voy a poder absorber con ningún tipo de equipos. Eso es lo importante a tener en cuenta en este tema. Entonces, ¿les quedó claro? ¿Lo entendieron? Sí, Diego. ¿Sí? ¿Seguro? Yo sí. A ver, Sí, profe, creo que sí. ¿está bien? Bueno, por acá, por el tema de acá es tratar también de que ustedes entiendan el concepto. Estos son conceptos básicos, pero son muy importantes para todo lo que viene después. O sea, traten de asimilarlo. Esta es una materia donde los conocimientos son acumulativos. Entonces, una de las cosas muy importantes es que le pongan pila a los primeros temas. No se queden con dudas en los primeros temas, porque si no, después la materia se hace insufrible. Porque si no entiendo lo que es un balance de masa en un reactor, si no entiendo los conceptos básicos que son equilibrio, cinética, después cuando le agreguemos cosas, se va a ir complicando y van a terminar odiándome a mí y yo no quiero. Entonces, bueno, traten de no quedarse con dudas. Ya vamos a ver cómo hacemos para sacarnos las dudas. Todas las dudas. Bien, para hacer de este ejercicio ya lo podemos dejar, dar por hecho, ¿les parece? Si nadie tiene más dudas, igual esto lo van a poder volver a ver y después abriremos. Me parece que es interesante la aplicación esta de Schoology, donde ustedes pueden cargar vieron que ahí tienen comentarios también. Entonces, si a ustedes un ejercicio no les sale, cuando ustedes suban el ejercicio, coméntenme y tratamos de ir resolviéndolo por ese medio, a las dudas, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes traten de hacer el ejercicio, que ustedes traten de lleguen hasta donde lleguen, después nosotros lo vamos a rehacer en clase y después si miren la clase, fíjense su ejercicio, si lo entienden, está todo ok, y si no, vemos de volver a consultarlo o de hacer algo para que no se queden con las dudas, ¿sí? Yo, profe, se me había cortado el internet justo estaba por plantear más o menos la misma duda. Como todavía no me terminé de cerrar bien, porque para mí, vos a bajas temperaturas te da, sí, en unidades menor el aumento que tenés en la velocidad, pero si vos vas después al tiempo de reacción que te va a llevar, como que relativamente te va a aumentar mucho más si está a baja temperatura y aumentás un poco que si está a alta temperatura, porque yo lo veo como que si está a altas temperaturas es como que si vas a ponerle a 2.000 km por hora y aumentás 2.500
kilómetros por hora. El cambio de velocidad va a ser 500 kilómetros, pero el tiempo que te va a cambiar no va a ser tanto. Que si vas, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora y aumentás a 500 kilómetros por hora, no sé si me explico. Sí, te entiendo. No, pero bueno, no, o sea, sí, está bien, hay dos cosas ahí, siguiendo la analogía tuya. Si vos vas a 100 kilómetros y aumentás a 150, vas a llegar más rápido, y el otro salto que vos verías es si vas a 2000 kilómetros, pasás no sé, a 2500, porque pero el relativo es más o menos del orden, así que pasarías como a 4000, una cosa así. O sea, yo comparando las dos K, una te aumentó 2000 veces, o sea, pongamos, ibas a 300, pasaste a 310 y aumentaste la velocidad 2000 veces. No, no tengo, a ver los valores. Oh, no tengo los valores. El A ver, relativo da el 56% de aumento. O sea, bueno, o sea, 1,56 la razón. o sea, si vas a 100, pasás a 150. Y en el otro, si vas a 2000, pasás a 2600. Una cosa así. Claro, el otro te da un aumento de más o menos del 1,1, tendrías que multiplicarlo. Irías como a 2.200. Sería A 2200. 2250 por ahí. Está bien. Bueno, ahora, para llegar a un punto Lo fijo, que cuando vos pasa es aumentas... que tampoco la temperatura la aumentas porcentualmente. Aumentas 10 grados en cada ejemplo, pero no aumentas un 10%. Un 10% de 300 y un 10% de 800. Aumentas 10 grados, o sea, te vas de 300 a 310 y de 800 a 810, que tampoco es tan derecho. Ah, está bien. Sí, Claro. Y ahí en la también, parte del gráfico que mostramos, estaba el gráfico completo, que nosotros nos estaríamos moviendo en la primera partecita, que es cuando la curva empieza a subir para arriba. Por ahí es más fácil verlo en el gráfico. ¿Querés que lo ponga de nuevo el gráfico? Sí, ahora. No, lo puedo graficar así que me fijo, pero gracias. Sí. Sí, y por ahí también lo importante, volviendo a la analogía tuya, el consumo de combustible en un auto, si vos vas de 100 a 150, no va a ser el mismo que el consumo de combustible si va de 2000 y pasa a 2500. Ese consumo de combustible supongamos, una reacción endotérmica, que me está consumiendo algo. Entonces, por ahí, si yo voy de 100 a 150, voy a tener un equipo que me pueda suministrar esa cantidad de combustible que necesito para crecer hasta ahí. Pero si estoy en una velocidad de 2000 y necesito 2200, es muy probable que no exista un equipo que me pueda suministrar esa energía para que pueda suceder ese cambio, ¿sí? A eso me refiero con el tema del calor. O sea, cuando vos tenés reacciones exotérmicas o endotérmicas y las acelerás mucho, esa reacción te va a pedir mucho calor o te va a ceder mucho calor. Y vos necesitas tener algún equipo extra, además del reactor, para poder suministrar eso o para poder controlarlo. Y ahí es donde se complica mucho cuando es exotérmica, y bueno, cuando es endotérmica también, porque si vos la acelerás mucho te va a consumir mucho calor. Si te consume mucho calor y vos no se lo podés dar al reactor a ese calor, lo que va a hacer es que va a bajar la temperatura del reactor y te vas a volver para atrás. ¿Sí? Profe, Listo, claro, gracias. Sí. yo como que, o sea, no termino de entender, porque para mí sí es importante, digamos, el porcentual, porque está bien que a temperaturas más altas la velocidad aumenta más rápido, digamos, pero va a llegar un punto que por más que yo aumente la temperatura, la velocidad no va a aumentar, y justamente eso se ve en el porcentaje, digamos, de aumento, no en el número neto, digamos. Eso es lo que no termino de entender. Sí, o sea, digamos, volvemos a lo mismo. Todo es importante a tenerlo en cuenta. Fíjense, sí, lo que vos estás diciendo, de nuevo te presento la pantalla, si estás a estas temperaturas, fíjate,
A ver, si estoy a muy baja temperatura, ustedes se dan cuenta que acá no tiene un cambio grande de la K con la temperatura, grande. No, no como en Sí, esta zona. O sea, yo acá distingo tres zonas. La primera zona, que es esta que está acá. sí, que no hay Esta, variación, digamos, acá no hay esta cambio. primera, esta primera zona yo no veo una variación muy grande. Sin embargo, hay variación y Capaz que habría que hacer el gráfico con temperaturas ahí más del acá, orden de las que más están acá abajo. calculando. Claro, para que vean esa parte. Sí, pero ahora, a ver, Yo lo tengo, Diego. Puedo hacerle zoom. dale, si querés. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, Sí. ahí, fíjate. ¿Y ¿Qué parte? le podés hacer un zoom más chiquito todavía a menos de 3000? Bueno, o por ¿El ahí, 3000? fíjense, entre la temperatura mínima y 3000 no tienen ese cambio. este, o sea, pongamos entre la temperatura mínima que se ve en el gráfico y los 2000, no se ve tan grande el cambio. De los 2000 a los 2300, ustedes ven que la pendiente es mucho más grande. A eso nos referimos. El tema es, si nosotros estamos trabajando en la parte más chica del gráfico, de 0 a 500, fíjense que ahí capaz que probablemente lo que ustedes digan es cierto. El cambio relativo entre 300 y 310 es más grande que entre 800 y 810. Claro, Pero si ya están a temperaturas más elevadas, si se fijan en la curva, ahí tienen esa conclusión que nosotros decimos: a temperaturas más elevadas el cambio es más notorio. El cambio, y ahí va a ser el relativo y el absoluto. Y no sé si se entendió. Y una de las cosas por ahí muy importante es que ustedes, eh, más allá de esta conclusión, ustedes ya ahora hemos discutido cómo cambia esta curva. Entonces, tengan presente que cuando ustedes van a diseñar un reactor y van a tocar la temperatura, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta cómo cambia esta velocidad. O sea, es para tenerlo en cuenta y para aprender a manejarlo. La curva inclusive esta curva va a depender de la energía de activación. O sea que la forma siempre va a ser la misma, pero los cambios no van a ser iguales, van a depender de la energía de activación. ¿Sí? Eso es lo que vieron ayer, que mientras más grande la energía de activación, más influencia tiene en la temperatura. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Por ahí Sí, sí, ahora sí. yo lo puedo ver así, como que a temperaturas bajas, digamos, te va a llevar un tiempo muy, muy, muy largo de reacción. Supongo que si tienes un reactor, te va a llevar, no sé, una semana a que reaccione. Y el salto térmico ese de 10 grados de la semana te va a pasar a 6 días, por ejemplo. Y en cambio en la otra temperatura, el salto podría provocar la explosión directamente, el mismo salto térmico. Claro, esa sería una... ese es un... es lo que yo les quería que entendieran. Que ese es uno de los problemas graves cuando aumento, más allá que el El salto valor. relativo no sea tan grande, el valor es muy grande, entonces la velocidad te crece muy de golpe. ¿Se entendió? Sería la analogía que dijeron del auto, que Sí, no es lo mismo ir a 100 kilómetros por hora que ir a 250, sí, o a más o 2000. menos, o a, no sé, 500. Sí. ¿Seguimos, chicos? Sí, profe. Bien. Les presento ahí el problema 2. Este es un problema típico de equilibrio. ¿Está bien? Hasta ahí vimos cinética. Fíjense que lo único que hablábamos es de velocidades. Acá vamos a tener en cuenta equilibrio. O sea,
acá hay una constante que es una constante que me va a decir qué proporción de productos en relación a los reactivos puedo alcanzar en un tiempo infinito, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, que es algo que nosotros siempre lo traemos de la química general, que nosotros en la química general trabajamos hasta el equilibrio, ¿está bien? O sea, siempre dejábamos los ejercicios que nos daban, nos decían, tengo tanto de A, tanto de B, cuántos son las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Y acá lo que hay que tener en cuenta es que yo voy a estar diseñando un reactor. Entonces, el equilibrio, o sea, va a haber conversiones, va a haber A que se transforma en B, pero no necesariamente voy a llegar hasta el valor del equilibrio. Ese valor del equilibrio lo voy a obtener con un reactor infinitamente grande, si es un reactor de flujo, o con un reactor que lo voy a dejar eternamente un montón de tiempo, si es un reactor discontinuo, ¿sí? Pero si yo hago un reactor cortito, nunca voy a llegar a la conversión de equilibrio. La conversión de equilibrio es la que me da con la constante de equilibrio, cuando yo tengo en cuenta la constante de equilibrio. ¿Está bien? Bien, acá el problema es una fase acuosa, A que da B, y me pide graficar la conversión de equilibrio versus la temperatura. Después me va a decir qué restricciones habría que imponer a un reactor si deseo obtener conversiones de más del 75%. Y después me pide un montón de gráficos. La velocidad de reacción en función de la temperatura, la velocidad de reacción en función de la conversión, la inversa de la velocidad de reacción en función de la conversión y la conversión en función de la temperatura. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Diego. ¿Sí? Bien. Ustedes, tablas estequiométricas todavía no les digo, Miriam, ¿no? No. Cómo construir una tabla estequiométrica. Bueno, entonces yo ahora tengo una presentación de lo que es estequiometría. Se las voy a dar ahora para que la vean y después nos ponemos a trabajar con este ejercicio. ¿Les parece? Bueno, bueno. Ahí va. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Bueno, ahí se los paso, ¿no? Va. Sí. Perdí el teléfono. Nosotros hablamos de psicología, lo usamos para referirnos a... Dígame si hay algún problema. ¿Es un video, Diego? Sí, El audio se escucha. porque tengo que apagar el teléfono, pero no sé dónde lo dejé. No.
Profe, no se escucha. O sea, o soy yo, no sé. No se escucha nada. Me parece que Diego está tratando de solucionar eso. Espérame un ratito. Ah, Diego, el sonido de la computadora no se reproduce. ¿No? Ah, mira. No. La otra es que le pase el link y que cada uno lo vea. Sí. Hay uno de los chicos dijo que el sonido de la compu no se reproduce. Aunque creo, profe, que si en la opción de compartir pantalla selecciona compartir sonido de una de las pestañas, sí reproduce desde el buscador, por ejemplo. Ahí tampoco. No. ¿No? No. ¿Cómo decía Matías? Sí, Matías, contame. ¿Quieren que les paso el link? ¿Lo ven? Y a las 2:30 nos conectamos de nuevo. Sí, dale. Bueno, Bueno, Ahí se los comparto por el grupo de WhatsApp. Ahí fue. Avísenme si lo recibieron y si lo pueden ver. Sí, profe, ya lo recibimos. Bueno, si no lo pueden ver, me avisan. Yo dejo acá el Meet grabando. A las 2:30, teóricamente, ya lo deberían poder, ya lo deberían haber visto y vamos a tratar de hacer el ejercicio. Bueno, profe. Diego, ¿te fuiste? No, me fui.
Nada, era yo. ¿Hacemos la consulta mañana? Tengo. Mañana, ¿me escuchás? Sí, bajó el volumen. Te escuchaba bien al Hola, ¿me principio y escuchás? bajó. Hola. Muy, muy bajo se escucha. No, bueno, ahí lo mejor. Mañana tengo reunión de departamentos. Generalmente no son muy comunes, pero es mañana y si podemos, de última a la mañana. A ver. ¿Puede ser? Y si Sí, no, puede ser. lo empezamos. eh, Esta semana por ahí es media bastante complicadita porque Sí, entiendo. eh, Pero si no podés, no podés. si es muy necesario, eh, lo, lo hacemos. Si no, aguantame hasta la semana que viene y ahí ya voy a tener más, como un poco más de tiempo y espero. Pero, o sea, tampoco Porque, es necesario que seas vos, digamos, pueden ser alguien más también. ¿cómo? Tampoco es necesario que seas vos, digo, no sé si las otras profes podrían. Ah, bueno, bueno, pero habría que preguntarle a ellas el horario. No sé, de estos temas, ¿querés? No es toda la materia. ¿Vos querés rendir final? Y pasa que ya en la cuarentena la había preparado para rendir final, Ah, igual. bueno. Bueno, no, pará. Y si no, hagamos ¿Vos le preguntaste a Miriam? No. No, vos te pregunté. Yo sé Bueno, que te mandó un no, mail. no, para que nos coordinemos, porque capaz que este viernes a la tarde puede Miriam y la semana que viene puedo yo. Que, viste, bueno, vos me habías dicho de que te Sí, avisara el jueves como para sí, hacerlo sí, el viernes a las 14:30. sí. Lo que pasa es que yo no, esta reunión, mira, el tema es Sí, que yo entiendo. ahora estoy como secretario académico y como director del departamento. Entonces, justo esta semana hay reunión de consejo hoy a la tarde y reunión de departamento mañana. La No, semana que no, viene no no va a te haber, cuestiono. pero, pero no, porque si vos querés rendir, de última, acordá, preguntale a Miriam, No, no ella, puedo rendir Miriam, o sea, no puedo porque no me dan los requisitos que han establecido, digamos. que son las 10. Claro, ¿Y cuántas tenés? no, 18. Pero, No, bueno, hagamos una cosa, total, entonces ahora no es tan urgente. Dejémoslo para la semana que viene. De todas formas, dale. la idea es tratar de trabajar esto porque en principio o sea, nosotros en el primer cuatrimestre terminamos con la idea de a, que íbamos a cerrar en el segundo cuatrimestre y que ya íbamos a poder volver a la presencialidad. Ahora ya Sí, se sabe de que no y probablemente no en todo el cuatrimestre ni siquiera tomar exámenes. Entonces la idea es tratar de ver si podemos habilitar las mesas, otras mesas, las que se puedan, sin el límite este de las materias. Igual no, es eso genial. no va a ser la semana que viene, será porque eso, ahora lo que hicimos es consulta a los docentes para ver quiénes pueden evaluar finales, en forma virtual, eh, y el quienes pueden es más que todo una parte técnica, ¿viste? Hay algunos que necesitan, qué sé yo, dibujo técnico, o alguna de esas que vos necesites hacer un desarrollo terrible en un pizarrón o algo así, por ahí no se puede. O bueno, entonces, o materias como la intro a la física, que tienen, no sé, 80 alumnos, no sé si les tienen que tomar de a uno, se van a pasar el cuatrimestre. Entonces, Sí, bueno, sí, no es, la no es, idea no es, es- no es te por entiendo. mala fe, no es mala fe del docente en general. Entonces, la idea es, le preguntamos a las cátedras quién podía tomar examen. Cuando tengamos todos esos datos, vamos a ver cuántos. Si hay una sola, más vale que no vamos a hacer nada. Pero si hay varias, y sí, si hay varias, la idea es plantear al consejo directivo que habilite, o sea, un proyecto, mandarle para que habilite esta toma de exámenes virtuales. Bien. Y ahí sí ya empezar con los exámenes. Por eso te digo, capaz que ahora, si esta semana no es urgente, porque hay gente que iba a rendir, hay gente que estaba en condiciones ahora para rendir,
Si esta semana no es urgente, lo dejamos para la semana que viene y lo vamos viendo, no hay problema. Claro, o sea, la cosa que tengo yo es que se me han juntado materias, digamos, que había pedido y que he preparado y que ante la duda me he anotado para cursarlas, digamos, porque son libres, son 3 Bien. materias. Se me Nosotros, superpone con otras materias que tengo que cursar. sí, también tenemos ese otro problema de las condicionalidades, de muchos estudiantes inscritos en muchas materias y condicionales. Que, por eso decía, o sea, Sí, hagamos una cosa, eh, dejémoslo para la semana que viene vale, y ahí vamos viendo. Inclusive después tener presente que la idea es tratar de ir incrementando ese número de asignaturas que se van a evaluar en forma virtual. sí, Y no después es eso lo que estoy cuestionando. No buscar cuestiono nada. no, pero y buscar algún software también que funcione y esas cosas. Bueno, lo dejamos para la semana que viene entonces. Dale. Te corto un ratito, voy a calentar el agua del Sí, mate y esas cosas. Dale. Hasta que les dije que iba a presentar la resolución del ejercicio. Sí, hasta ahí se escuchó. Bueno, ahí ahora lo están viendo. Bien, en la primera parte lo que les pide acá es la conversión de equilibrio en función de la temperatura, ¿está bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿O cómo lo hacemos? Nosotros cuando queremos la conversión del equilibrio, lo que nosotros claramente estamos diciendo es que estamos trabajando en el equilibrio, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en el equilibrio, puedo plantear la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio la plantean como la planteaban en la química general, concentración de B de productos dividido la concentración de los reactivos. ¿Sí? Y ahora, como estamos trabajando con líquidos y en un reactor continuo, esa de la tabla estequiométrica nosotros podemos sacar que sea 0 por X es igual a CB. Eso después ustedes verifíquenlo. Esto que está acá se cumple siempre y cuando no haya cambio de volumen. Y como nosotros tenemos líquidos, en los líquidos no hay cambio de densidad, no hay cambio de volumen. ¿Sí? Y el CA lo podemos expresar como CA0 por 1 menos la conversión. Fíjense que cuando yo pongo la constante de equilibrio, estoy planteando conversiones en el equilibrio. Por eso les pongo conversión de equilibrio. ¿Sí? De ahí entonces yo podría estar despejando la conversión de equilibrio en función de la K. Entonces, ¿cómo haría para graficar la conversión de equilibrio en función de la temperatura? Yo daría un valor de temperatura, calcularía la conversión de equilibrio y a partir de esta ecuación calcularía la conversión de equilibrio. ¿Cómo hacemos para calcular la K a otra temperatura? Entonces, ustedes tenían lo que era Van 't Hoff, ¿se acuerdan? Para calcular la constante de equilibrio a otras temperaturas. Entonces, la ecuación de Van 't Hoff la puedo integrar con dos límites, K1 y K2, T1 y T2. La integro, me quedaría esta expresión y lo que haría después es despejar la K a otra temperatura. ¿Está bien? Entonces, volvamos arriba. Yo lo que voy a hacer es proponer una temperatura, voy a calcular la constante de equilibrio, voy a calcular la conversión de equilibrio a esa temperatura. Después podría poner otra temperatura, con ecuación de Van 't Hoff, calcular la constante de equilibrio a esa otra temperatura, y de ahí calcular la conversión de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, sí. Entonces, a ver, esperen.
Entonces, ahora, ¿cómo eso lo pueden hacer con MATLAB o lo pueden hacer con Excel si quieren? ¿Cómo les quedaría la gráfica esa? Bien, ¿lo están viendo ahora? Sí, 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 profe. se ve. Bueno. ¿Qué es lo que ven acá? Miremos. A temperaturas bajas, 250, lo que tengo es una conversión de equilibrio a 1. ¿Qué es lo que me dice esto? Esto lo que me dice es que yo a 250, si lo dejo un tiempo suficientemente largo, podría convertir prácticamente todo el reactivo en producto. Ahora voy aumentando la temperatura y fíjense que esa conversión de equilibrio empieza a bajar, ¿sí? Y cada vez, a medida que aumenta la temperatura, cada vez baja más. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno puede sacar en conclusión acá? Fíjense que acá nosotros estamos viendo, tengan presente que lo que es conversión es cuánto se convierte, ¿no? Esa sería la idea que nos tiene que quedar. Si nosotros estamos a temperaturas bajas, vamos a convertir casi el 100% de lo que yo puse. Si estoy a temperaturas altas, 450, 500, no puedo convertir, no puedo pasar de esta conversión, no puedo convertir más, por ejemplo, acá en 400 no puedo pasar más del 10% de reactivos que pasen a producto. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, esta curva típica, acuérdense que esto es conversión de equilibrio, ¿sí? No estoy hablando de tiempos. Para lograr esta curva a las distintas temperaturas en un reactor discontinuo, probablemente tenga que dejarlo un tiempo infinito, ¿sí? Este tipo de curvas, donde la conversión baja cuando la temperatura se incrementa, ¿a qué tipo de reacción les parece que corresponde? ¿A una endotérmica o a una exotérmica? Exotérmica. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros en la exotérmica dijimos que a medida que aumenta la temperatura, la constante de equilibrio baja, ¿sí? Y eso hace que la conversión de equilibrio baje. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Se entendió, no? Bueno, la parte B de este ejercicio nos propone que qué restricciones nosotros deberíamos imponer al reactor que opera en forma isotérmica si deseo obtener conversiones del 75% o mayores. ¿Qué les parece? Trabajar a temperaturas menores a 350 grados. Claro, o sea, yo en 0,75 estoy a esta altura, ¿no? La conversión de equilibrio a 0,75 es, perdón, la conversión de 0,75 la puedo obtener a 350 grados. Entonces, si yo quiero obtener conversiones en ese reactor mayores a 75%, obviamente tengo que trabajar en este rango de temperatura, de 250 a 350. Si trabajo a mayores temperaturas, la reacción va a llegar hasta, como máximo, la conversión de equilibrio, que siempre es más chico que el 0,75. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que en este tipo de reacción, que son exotérmicas y además son reversibles, siempre vamos a tener esta situación de compromiso. ¿Por qué? Nosotros, para poder obtener grandes cantidades
tenemos que trabajar a temperaturas bajas, pero a temperaturas bajas, ¿cómo es la velocidad? Baja. Baja. Entonces, si yo aumento mucho la velocidad, aumentando la temperatura, no obtengo mucha conversión. Pero si bajo mucho la temperatura, para obtener mucha conversión, tardo mucho, o tengo que hacer un reactor muy grande. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de poco para ver cómo la optimizamos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta curva en este momento? ¿No la saco? Yo sobre la curva no tanto, sino sobre una cuestión de las ecuaciones. Sí. A mí me quedó una duda en cuanto a la ecuación esa de energía libre de Gibbs en el equilibrio para calcular las K. ¿Lo podemos usar para calcular a cualquier temperatura o solo a la temperatura de la condición estándar? Después la tenés que corregir a la temperatura. ¿No la podés mostrar por ahí a la ecuación? No la tengo a mano. A ver. Sí, la tengo si querés acá para... Dale. Compartila. No, no me aparece para compartir el PDF. Ah. Si podés compartir la ventana, compartir todo. Ventana o la pantalla. La pantalla, eso quise decir. Toda tu pantalla, tenés cuidado lo que tengas abierto. Sí, tenés que poner presente. Ahí se ve. Sí, ahí lo veo. Mira, ahí te dice, el delta G es el delta G a la temperatura de referencia, si veo bien, por RT, por el logaritmo de la productoria de las actividades, ¿sí? Acá lo que haces es calcular un delta G a otra temperatura que no sea la temperatura de referencia, ¿sí? El Claro, delta G0 o sea, entonces... Entonces, vos fíjate que acá, poniendo el delta G0, la temperatura que vos querés, o sea, una temperatura cualquiera, podés calcularla acá a esa temperatura. ¿Se entiende? Creo que lo dijiste mal, Diego. Yo, por ejemplo, si quiero calcular a otra temperatura, no, o sea, no podría usar esta ecuación, debería usar la de Van Hoff. O sea, vos tenés el delta G0 como valor, ¿sí? Sí. Tenés la R, que es una constante, ponés la temperatura, la que vos quieras, y ahí calculás la K a esa temperatura. Si cambias la temperatura, vas a obtener otro valor de K. Pero tendría que cambiar el delta G0, eso es lo que me estaría... No, el delta G0 es el cambio de energía libre en condiciones estándares. Eso es un valor fijo. Claro, por eso, hacer fijo a lo que voy. Entonces podría usarlo, por lo que te estaba entendiendo ahí, para usar a cualquier temperatura. Exacto, sí. O sea, el ejercicio este que está planteado les da el valor del delta G0. Por lo tanto, o usan Van 't Hoff o usan esta ecuación para poder calcular la K a cualquier otra temperatura. Ah, bien, listo. Entonces Van Hoff nos serviría también cuando no tenemos el delta G0 y tenemos el valor de una K, ponele. Exacto. Ah, bien. Listo. Creo que entendí ahí. Bueno. Ahí dejo compartir. Gracias. Nada. Bien. Ahora lo que les va a pedir es que una historia tengo que compartir.
Lo que les va a pedir ahora es que grafiquemos la velocidad de reacción en función de la temperatura, ¿sí? Les pide la velocidad de reacción en función de la temperatura. La velocidad de reacción está expresada acá. Para una reacción que es reversible, fíjense que es la K directa multiplicada por CA y la K inversa por CB. ¿Por qué va por CA y por CB? Y elevado a la 1, es porque arriba, fíjense que les dice que es una reacción elemental, ¿sí? Entonces, en las reacciones elementales, las cinéticas, las concentraciones van elevadas al coeficiente estequiométrico. Y es 1 para el CA y 1 para el CB. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, planteo el RA, que es la K directa por CA menos la K inversa por CB. O sea, acá me dice la velocidad con que se convierte a, o que se desconvierte a, que se consume, ese es el menos que yo pongo ahí, se da por una parte que es KD, la K directa por CA, y este menos me está diciendo que el CB por KI está volviendo a producir A. ¿Está bien? Por eso se resta. Esa sería como la velocidad neta de consumo de A. Ahora, para poder graficar el RA en función de la temperatura, ustedes interrumpan cuando tengan dudas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá, en el K, está la temperatura, ¿sí? El CA lo reemplacé por CA0 por 1 menos X. Esta K inversa también es función de la temperatura. Y el CB lo reemplacé por CA0 por X. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá este RA va a depender de la temperatura y de la conversión. Y otro tema importante acá, yo no puse conversión de equilibrio. ¿Está bien? Yo puse conversión, porque acá puede ser cualquier conversión. Como el RA depende tanto de T como de X, y a mí me piden graficar RA versus T, yo lo que voy a tener que hacer es fijar un valor de X. ¿Sí? Fijo un valor de X para construir la curva, puedo generar un vector de temperaturas, ¿sí? Con esa temperatura puedo calcular KD y KC, y teniendo KC y KI, perdón, a esta temperatura, puedo calcular el valor de RA. ¿Se dan cuenta cómo se hace? Sí. Bien. Ahora les presento cómo quedaría esta curva. Bien. ¿La ven? Sí, sí la ven. Bien, fíjense, esto es velocidad de reacción, lo que estoy graficando acá es menos RA en función de la temperatura para distintas conversiones, ¿sí? O sea, yo lo que hice acá es fijar, es una X, supónganse esta, una X que vale 0,1, ¿sí? Entonces hice el vector de temperaturas, calculé las constantes cinéticas a esa temperatura, puse el valor de conversión y puse las K a las distintas temperaturas y obtengo esta curva. Para otro valor de X, obtuve esta otra curva. Para otro valor de X, obtuve esta curva. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, pero Bien. Ahora, fíjense, ¿cómo les parece que cambian las X? El valor de X en esta, con respecto a esta, con respecto a esta, con respecto a esta, con respecto a esa, así. ¿Cómo sería?
¿Cuál X es más grande? ¿Esta o estas de acá abajo? Las de abajo. Las de abajo. Tengan en cuenta que las X crecen para abajo. ¿Están seguros? A ver, el RA es Sí, la acá, velocidad. sería K por X menos KI, K por 1 menos X. Mientras la conversión es más grande, las velocidades de reacción deberían ser más chicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Exacto, Alberto. A mayor conversión, a mayor... Sí, el tema es cuando me escriben en el chat, a veces no lo veo tanto. A mayor conversión, menor es la velocidad. Eso está correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas de acá abajo son para conversiones grandes y estas que están acá arriba son para conversiones chicas. ¿Sí? Tengan presente que las conversiones son como inversamente proporcionales a las concentraciones. O sea, conversiones grandes de A significa concentraciones chicas de A. Si la concentración es chica de A, la velocidad es chica. ¿Sí? Lo otro es, ¿por qué esta curva, a alguien se le ocurre por qué esta curva tiene un máximo y después baja? Igual, si a nadie se le ocurre que alguien diga algo. Fíjense en la ecuación. ¿A nadie se le ocurre nada? Sí. A ver. Bueno, es la suma y la resta de dos términos. O sea, son dos reacciones en simultáneo. Una que va para un lado, otra que va para el otro lado. Al principio, o sea, mientras más grande la concentración del reactivo, Sí, la velocidad va aumentando. porque Pero en la parte... simultáneo va aumentando la concentración del producto. Sí, En consecuencia, la otra reacción inversa, la velocidad va aumentando, llegando al punto en que tiene un máximo, y la velocidad inversa va a llegar al punto que va a ser mayor a la velocidad de los reactivos. está, perfecto. ¿Lo entendieron? Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, ¿les quedó claro cómo es esta curva? Vamos a pasar ahora a lo otro que pide el problema. ¿Qué es lo otro que les pedía el problema? Lo otro que les pide el problema es graficar RA. Les pide RA versus la conversión, ¿no? La inversa de la velocidad de reacción. Perdón, la inversa. Sí, bueno, la inversa es fácil. Lo que tienen recién es 1 sobre... No, esa es la tercera, creo. La segunda es la velocidad en función de la concentración. de la conversión. Conversión. Bueno, si es la velocidad en función de la conversión, bueno, no importa, cualquiera de los dos. Ahora lo hacemos. La velocidad en función de la conversión. Bueno, esto va a ser, obviamente, como dijimos recién, la velocidad depende de la temperatura y depende de la conversión. Si quiero graficar la velocidad en función de la conversión, tengo que fijar la temperatura.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijo la temperatura. Puedo hacer un vector de conversiones y con la temperatura fija, lo que yo voy a hacer es calcular las K directa y la K inversa, teniendo el valor de K inversa y K directa, y la conversión, puedo calcular la velocidad de reacción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, vamos a seguir trabajando sobre la ecuación que utilizamos en el gráfico anterior, sobre esa misma. Eso, sí, todo lo vamos a seguir trabajando con esta. Ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a fijar con esta principalmente. Fijo un valor de conversión, fijo un valor de X, fijo un valor de X, ¿sí? Genero un vector, fijo una temperatura en este caso. Fijo una temperatura, entonces si fijo la temperatura puedo calcular esta acá, puedo calcular esta acá. Después para cada valor de X, lo que voy a hacer, para cada valor de X, yo voy a poder calcular un valor de RA. Cambio el valor de X, calculo otro RA. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Cómo les quedaría esta curva? Ahí se les muestro. Bueno, estas curvas quedarían así. Fíjense la velocidad de reacción. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Las conversiones que usamos para graficar serían las que habíamos sacado antes? No. En esta que me pide calcular conversión, yo lo que voy a hacer es poner, fíjate que yo varío entre 0 y 1 acá. Ah, si es un vector desde 0 a 1, no usas las conversiones en el equilibrio, sería. No, por eso, claro, eso es lo que yo les quise decir. La primera curva era solamente conversión de equilibrio, ¿sí? Todas las demás, nosotros dentro del rango podemos trabajar de conversión 0 hasta conversión 1, dependiendo, en este caso, como un reactor discontinuo, del tiempo que yo lo deje reaccionar. Y lo que estamos viendo acá es esas conversiones que no son en el equilibrio. Voy a estar parado en el medio de alguna conversión diferente, ¿no? Listo, gracias. Bien, fíjense que estas son rectas. Para conversiones 1, la velocidad de reacción es 0, ¿sí? Cuando la velocidad de reacción es 0, ¿en qué condición estoy yo? Acuérdense la primera curva que les mostré, que vimos. ¿Cuándo tenían conversión prácticamente 1? ¿Cuándo? La otra pregunta. En el equilibrio. En el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿qué velocidad tienen? 0. 0, ¿está bien? El RA en el equilibrio es 0. Pero la conversión no necesariamente es 1. No, no debe ser Eso. 1, debe ser cerquita de 1, ¿está bien? Fíjense acá, cuando ustedes, en este gráfico anterior, estos puntos que están acá, a 400, ¿sí? Acá a 400 y un poquito, todo acá, tengo velocidad de reacción 0. Este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, este de acá, este de acá, todos esos son puntos de equilibrio. O sea, ¿se acuerdan que estas son conversiones? Cada una de estas curvas corresponde a una conversión, ¿sí?
Pero vos tenés el 0, velocidad 0, en todas conversiones igual a 1 en el otro gráfico. Sí, para, ahí vuelvo. En estos de acá, ¿se acuerdan? Esta era una conversión 0,7, ¿sí? Este valor que está acá abajo es la conversión, es la temperatura a la cual la conversión de equilibrio es 0,7. ¿Se dan cuenta? Supónganse que esta de acá era 0,08. Esta es la temperatura a la cual la conversión de equilibrio vale 0,8. ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí. Profe. ¿Sí? Bueno, después inclusive lo tienen grabado, así que después lo pueden ir escuchando de nuevo. Acá, fíjense que para cuando la velocidad de reacción es 0, ¿sí? Estamos en el equilibrio. Y en el primero de todos estos gráficos, fíjense que para una conversión de 1, yo lo que tengo temperaturas relativamente bajas y obviamente en todas estas temperaturas que están acá, les va a dar cerca de 1, no les va a dar 1, y van a llegar a una conversión de 1, conversión de equilibrio de 1. Acá, cuando yo estoy en 0, ¿sí? Fíjense que todas estas tres están llegando prácticamente a una conversión de 1, ¿sí? Eso me está indicando que a estas temperaturas que yo he usado, ¿sí? Fíjense que hay 4 curvas nada más, deben estar correspondiendo a temperaturas en este valor, más o menos. ¿Sí? Debo estar parado en este rango. Si no, me tendría que dar otro valor, 0,5, 0,4. Ah, claro. 300 y 303 grados. Son las temperaturas que usaron ahí. Temperaturas bajas. Claro, ¿Puede por tener eso. valores negativos la velocidad? No, bueno, ahí tengan en cuenta una cosa. Las velocidades no son negativas, no existen. Tengan cuidado ahí porque matemáticamente ustedes van a poder ver temperaturas negativas, porque la matemática te lo permite, pero la física, la realidad no. O sea, acá probablemente ustedes si ponen temperaturas muy bajas se le vayan a la velocidad de reacción negativas. Pero acuérdense que no puede ser. Una velocidad negativa significa que ustedes están desproduciendo. ¿Sí? O sea, claro que haya más producto y el equilibrio se desplace hacia los reactivos. No, porque mirá, o sea, vos tenés A que da B, ¿sí? A Sí. va a ir dando B hasta que llegue al equilibrio. Cuando llega al equilibrio, la misma cantidad de A pasa a ser B y la misma de B pasa a ser A. Pero en ningún momento la cantidad de B es más grande que la cantidad, o sea, nunca te pasás del otro lado del equilibrio. Vos lo que me estás planteando para que la velocidad sea negativa es que más B esté pasando A. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Y eso no va a suceder. Pero, o sea, si vos estás en un equilibrio, en un equilibrio, y se modifica la temperatura, para lo cual toma otra K. Ah, bueno, sí, pero no es este gráfico, ¿eh? Porque acordate que esto es paramétrico en T. Lo que vos estás haciendo acá es pasándote de una curva a la otra. Y todas las rectas esas van a ir hacia el 1, o sea, van a tener el vértice y el pivote ahí en ese punto. No, eso es lo que estábamos viendo recién. Si vos estás acá en estos valores, ¿está bien? De temperatura, fíjate que la conversión de equilibrio es prácticamente 1, entre 250 y 300. Pero si vos haces la misma gráfica a esta temperatura, por ejemplo, a 400 la conversión de equilibrio es 0,1. Entonces, acá te debería dar una recta que sale de por acá, ¿sí? O sea, te tendrían que estar cambiando. Perdón, la conversión es 0,1, o sea que debería estar por acá. Debería estar, para la velocidad te debería dar 0,1. O sea, el punto de una temperatura 400 debería ser acá más o menos.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si no, después también la podés hacer. Bien. Seguimos con el que le sigue. Tengo que buscar. Lo otro que les pide el problema es perdón. Lo otro, si quieren, ya podemos ver que la inversa de la velocidad de reacción. 1 sobre RA. Sí. La inversa de RA versus la conversión. Entonces, yo fijo una temperatura, lo que hicimos al principio, y lo que hago es 1 dividido el RA. Fíjense, esto se los muestro a propósito, después háganlo ustedes, que queda muy fea la curva esta, hace una cosa así, después sube, después se va a un valor cualquiera y después como que empieza a bajar. Eso es porque cuando llegamos a la conversión de equilibrio, ahí fíjense que la velocidad debería ser 0, entonces ahí va a ir a un valor cualquiera, como a un infinito. Y después, si ustedes se pasan de esa conversión de equilibrio, les va a dar valores cualquiera. Toda esta parte de la curva, desde el pico este para acá, y todo lo que viene para este lado, ya no sirve. En realidad lo que deberíamos ver es solamente la curva del 1 sobre RA, es esta que les voy a marcar acá. Viene así, viene así, viene así, después sube hasta ahí, ¿sí? Hasta el equilibrio. Bien. Esta curva en realidad se las presento ahora porque tiene mucho que ver el área que está debajo de la curva con el volumen del reactor para una cierta conversión dada. Después lo vamos a ver en el teórico. En principio, si yo quiero llegar a una conversión, póngale 0,8, podría estar calculando el área debajo de esta curva, desde 0 hasta 0,8, y eso me permitiría estimar el volumen del reactor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la última curva que deberíamos hacer. ¿Qué nos estaría faltando? Perdón. Falta un solo gráfico. ¿Y el gráfico es? Conversión en función de la temperatura. Bien. Ahí se los paso. ¿Ahí la ven? No, ese no es. ¿Dónde se fue?
X versus T. Sí. Bueno, ahí lo que tendrían que hacer es fijar una temperatura. Entonces, perdón, fijo un RA. Tengo fijo el RA, ¿sí? Hago un vector de temperaturas. Con ese vector de temperaturas puedo calcular la K directa, la K inversa. Y teniendo el valor de RA y teniendo los valores de K, podría estar calculando la conversión. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo haríamos ese? ¿Sí? Sí, sí. Fíjense, por ejemplo, si yo pongo valor de RA 0, puedo poner cualquier valor de RA, pero si pongo valor de RA 0, estaría calculando qué tipo de conversiones. ¿En el equilibrio, profe? Sí, perfecto. Si yo pongo RA 0, debería obtener la primera curva, la curva que obtuvimos al principio. Si pongo otro valor de RA, voy a obtener otras curvas. Bien, ahora les muestro cómo quedaría esta curva. Bien, ¿la están viendo? Sí. Bueno, entonces fíjense, acá lo que tengo, fíjense que la primera curva que está acá es la que se corresponde a la conversión de equilibrio, cuando el RA es 0. A medida que yo voy aumentando el valor de distintos RA, obtengo distintas conversiones para distintas temperaturas. ¿Se entiende? Diego, el gráfico está invertido lo que dice. Donde dice temperatura es conversión, Sí. el eje X, donde dice conversión es temperatura. Bien. Sí. O sea, acá es la conversión y acá es temperatura. ¿Sí? No se confunden. Fíjense que la idea es, esta curva que está acá es la R igual a 0. La R igual a 0, yo tengo la conversión, que es la conversión de equilibrio. Y ahora, cuando incremento el valor de R, ¿sí? Acá la R las velocidades van aumentando, y acá tengo las distintas curvas. Fíjense la forma que tienen estas curvas. Si yo quiero trabajar a esta velocidad de reacción, yo voy a tener a 340 esta conversión, después esta llega a un máximo y vuelve a bajar, ¿sí? Para este valor de RA. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende. Bueno, yo creo que si no tienen dudas, la idea sería, el otro problema que hemos propuesto, ustedes me lo suben, es bastante sencillo, y lo vamos viendo porque ya me parece que debemos estar todos cansados. Y lo retomamos en un ratito cuando el próximo miércoles, ¿sí? Ok. Bueno, Bien. profe. Bueno, no sé si necesitan algo que les aclare. Otra cosa que también les vamos a pedir es que sinceramente que nos digan cómo venimos con las clases, si hay que hacer algo, si a ustedes se les ocurre que hay algo que nosotros podamos hacer para mejorarlas, no duden en comentarnos y en decirnos, porque
nos va a ayudar a todos, ¿sí? Bueno, profe. ¿Cuándo